En Las Prisiones de la Mente podcast encontrarás herramientas prácticas y pasos iniciales para ser libre. A través de conceptos básicos de la psicología podrás entender las ventajas de participar en un proceso de entendimiento personal y sanación. Advertencia: este podcast no reemplaza la terapia, sino que te inspira a comenzar tu propio proceso de sanación. Hola, soy Emanuel Álvarez, psicólogo clínico y máster en psicoterapia. Y yo, Rocío Gambra, comunicadora social de País Lobo Podcast, y esto es Las prisiones de la mente. Maravilloso, siempre con esa sincronía, ¿no? Lo logramos. Lo logramos. Y sobre todo hoy día que Estamos en el capítulo 4, ¿no? en el capítulo 4 y el día está nublado, llueve, tienes un cafecito en la mano, marshmallow, galletas, porque vamos a hablar de una de las emociones que sinceramente es una de las más importantes en la humanidad. Ya. Y es ¿Más que el miedo? más que el miedo. ¿Por qué? Porque exacerba cosas en nosotros que nos ayuda y no nos damos cuenta, y por eso creo que hoy día nos reconciliemos con esta emoción. Ya. Cuando empezamos a hablar de esta emoción y lo vimos en general, me recordó mucho la película, Intensamente. Qué linda película. Sí, Y me justamente encanta. ahora ya introduzco este capítulo 4 que vamos a hablar de la tristeza y cómo fue efectivamente dentro de ese capítulo un personaje preponderante Sí. que estaba muy mal entendido y que finalmente se redime y muestra la importancia de la tristeza. Vamos entonces y te cuento el caso, te cuento a ti el caso que me trajiste a mí, ¿ya? Bueno, no les cuento a todos ustedes que están aquí escuchándonos en este capítulo de Las Prisiones de la Mente. Vamos entonces con el ejemplo de Ana. Durante las sesiones de evaluación, Ana mencionó que había experimentado pérdidas significativas y cambios importantes en su vida, como la ruptura de una relación importante y la pérdida de empleo, sin sentir una respuesta emocional proporcional. Se exploraron sus patrones de pensamiento y estrategias de afrontamiento, revelando que ella solía minimizar o evitar conscientemente situaciones o emociones cargadas. Ya, a ver, ¿pero ella sentía tristeza aquí o ella evitaba sentir algo? Me entra la Totalmente duda. evitaba sentir la tristeza. Evitaba Porque sentir la le tristeza, daba ok. miedo, relacionando a capítulos que se vienen, Sí, le daba miedo caer en depresión. Porque está muy amalgamada la tristeza con la depresión. Inclusive en la cultura general le decimos depresión a la tristeza. Le decimos, no, ando depre. ¿Te ha pasado, no? Que de repente alguien te habla y te dice, no, es que ando depre. Cuando realmente estás triste. No es lo mismo. ¿No es lo Porque mismo andar deprisa y andar triste? no, porque la ¿Ya? depresión tiene que ver con un punto de vista más patológico, ¿Ya? que se separa mucho de lo que es normativo con la tristeza. La tristeza, cuando empecé a descubrir, yo era muy hater de la tristeza. Yo soy muy contento en la vida, así Me gusta como ser feliz. me gusta ser Ser feliz. feliz. Y cuando de repente me sentía triste, o hay manera de odiar esa emoción, no me gustaba, era como, no, ¿por qué? Porque yo compartía el temor, ¿verdad? De Ana, de que uno creía falsamente, cuando comienza a aprender, se da cuenta que es un error, de que la tristeza es muy como propensa a caer en depresión, como que, oh, puedo caer en eso muy rápido. ¿Ya? Y no es cierto, ¿No es cierto? no, O sea, podemos sentir tristeza y no caer en depresión. Ya, ¿y correcto. de qué nos ayuda a sentirnos tristes? ¿A alguien le sirve? Porque se da mucho eso. ¿Para qué vas a estar ahí sintiéndote triste Sí. en un rincón? Haz algo por eso. Claro que sí. Y aquí viene nuestro rescate, don Tim Lomas, ¿ya? Tim Lomas es un psicólogo que ha estudiado todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo incluso de la tristeza. Ya, Y sabes que algo que es preponderante en este desarrollo de esta emoción es poderla como abrazar cuando venga y no solamente rechazarla como de algo transitorio, sino poder quedarnos en ella para poder salir y no solamente como querer pasarla, porque la gran mayoría de las personas quieren como llegar y pasarla de largo, así como, ah, sí estuve triste ayer, como que ya no importa. hacer como que ya Ya, pasó, ya listo. ya, hay que Sigamos. ser feliz. Sí, ¿para qué llorar? Como Claro, dice la gran Celia Cruz. oye, sí, ¿verdad? Inclusive la cultura nos impone, ¿verdad? ¿Para qué Sí, llorar? Si hay que reír, la vida es un carnaval, claro. claro. Y sinceramente, cuando tú te reconcilias con esta emoción y comienzas a experimentarla, es más probable que no tengas depresión. Entonces, cuando Ana yo le explico por qué existe la tristeza, sana y Ya. comienza a vivirla. Entonces, ¿para qué existe la tristeza? Cuéntanos, por favor, Muy porque bien, vamos hoy día a hacer un juego bien interesante. no me va a dejar llorando. Mira que no tengo ningún pañuelito por acá al lado. Rayos, no, Me hubieras no, avisado antes para ir preparada. no, querida, no te preocupes. Hoy día vamos a estudiarla, vamos a diseccionarla, pero no vamos a entrar. Sería Ya. muy entretenido entrar a lo mejor, pero yo creo que
hemos vivido momentos 2023 muy tristes. ¿Ah? En lo personal fue un año muy difícil y me di cuenta de cómo irme reconciliando con ella, así que yo creo que es una emoción que vamos a aceptarla, pero tampoco es muy grata vivirla, así que tranquilos, no vamos a entrar esa emoción hoy día y tampoco vas a sentir tristeza, sino al contrario, vas a sentirte empoderado o empoderada con esta emoción. Ya, pero todo esto dijimos de que igual la tristeza es buena, así que si la sienten, Sí. vamos a ver cómo lidiamos con ella y por qué nos sirve. Ya, entonces, ¿para qué nos sirve la tristeza? Tim Lomas hace un estudio acerca de esto y para simplificarlo al público general hizo personajes de la tristeza. Ah, A mí ya. me encanta. Como intensamente. Sí, como intensamente, pero personaje exclusivo de la tristeza. ¿Ya? El ¿Quieres primer explicar? personaje que va a aparecer es el doctor que cuida. ¿Ya? La tristeza tiene este personaje principal porque es un doctor de nuestro sufrimiento. A ver, explícate más porque esto estaba enredado. Cuando tú tienes tristeza, lo principal que estás buscando es descubrir en el mundo interno lo que estamos desestimando para poder aprender de eso. Por ejemplo, te explico en español. Lo que me está causando sufrimiento me está dañando, ¿verdad? Todo lo que me causa sufrimiento me está dañando. Ok. Cuando está pasando eso en mi vida, la tristeza viene y se impone en el cerebro, llega, se estaciona y te dice, oye Rocío, algo te está dañando. Descubramos que te está causando sufrimiento. Y eso tenemos que hacer, por eso es el doctor que cuida, porque viene como a ser un doctor que se siente y te dice, a ver Rocío, ¿qué te Espérate pasa? un poco. Espérate un poco, algo está pasando, algo te está causando sufrimiento y hay que investigarlo. ¿Ya? Y cuando lo investigamos, podemos salir más rápido de ella. Pero es el doctor que cuida, o sea, ve los síntomas Ok. de tu alma. Ya, entonces hay algo que nos está causando sufrimiento y eso es un llamado de alerta de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Así es. Ya. Entonces cuando lo que hacemos con la tristeza a veces es como no pescarla, es como, ya, no importa, ya, Yo soy sigamos. fuerte. Soy fuerte, ¿verdad? ¿Para qué voy a llorar? Pero realmente las lágrimas son el lenguaje de la tristeza para decirte que algo ahí está pinchándote, que algo está sufriendo. Hay algo que debemos analizar, que no está bien y que de alguna u otra manera debes hacerte cargo. Hay algo que duele. Hay algo que duele. Entonces, de pronto en terapia me doy cuenta que vamos haciendo zapping de temas con los pacientes y nos damos cuenta de repente que hay un tema que tocamos y la persona llora. Mm, Y yo me pregunto, digo, justo cuando le dije esta frase, tú lloraste, digo en mi mente como psicólogo. Digo, entonces aquí hay algo que te está haciendo sufrir ujú. y no lo has visto. Y empezamos a indagar y es impresionante como la gente después de la terapia dice, ay, como que me quité un peso de encima, dicen. Ya. Y eso ocurre porque eso que descubrimos, el sufrimiento, lo que nos hace sentir, es un peso emocional. Así que cuando la gente dice como que tengo una presión en el pecho, sorpresa querido, algo te está haciendo sufrir, pero no lo estás detectando. Ya, entonces ahí es bueno mirarlo y no hacer como que no pasara porque es algo que va a seguir mientras tú no logres conectar con aquello que te está haciendo sufrir. En Correcto. el momento en que tú conectas con esa sensación, la tristeza desaparece Así y ese es. peso sale. Muy bien. Ok. Y por eso don Tim habla de que es el doctor que cuida, porque realmente viene a cuidar que los síntomas no exacerben a la depresión. Entonces, la tristeza realmente no es la que induce la depresión, sino que la tristeza es la que paraliza la depresión. Por eso que es buena. O sea, en la medida que tú te hagas cargo de ella y la reconozcas, porque Sí, si dejas que esto aumente, puede, puede provocar la depresión. Ok. claro. Entonces, veamos a la tristeza como el guardián de que sujeta, como que sostiene tu vida para que no caigas en depresión. Pero tienes que ¿Qué, escucharla. qué es la depresión? La depresión es una serie de sintomatologías que, según el manual diagnóstico de DSM-5, ¿verdad? Postula que debes tener una serie de síntomas al mismo tiempo durante 2 semanas continuas sin poder determinar que puedas salir de forma autónoma de ese estado, ¿de acuerdo? 2 semanas continuas de qué? ¿Y por qué 2 semanas? Es el estudio. Esto Ya, ahí dice dice que entonces, si dos 2 semanas semanas. no puedes salir de estos síntomas que vamos a ver ahora, entonces ¿Sí? tú estarías con depresión. Así es. Ya, entonces suben el volumen y veamos si cuántos check hacen, ¿o no? Claro que sí. Mira, lo que pasa es que, ¿por qué 2 semanas? Es una buena pregunta y causa debate entre los psicólogos. Porque ¿qué pasa si el paciente está 7 días y no Claro. 14 o Y 12 tengo 11, o 11 o días? 16, ya. Claro, ¿qué pasa conmigo? ¿Tengo o no tengo? Y para eso se hace un análisis clínico, ¿de acuerdo? Para que lo entiendan los pacientes o las personas que te están escuchando, cómo me diagnostican depresión, porque no hay exámenes de sangre para la depresión, no existe. No hay exámenes neuroanatómicos para ver si tengo o no depresión. Entonces, ¿cómo no los hay? ¿Cómo los psicólogos saben que tenemos? Bueno, se hace una triada analítica, se llama,
en el cual hacemos observación clínica, ¿ya? Que no es una observación de, oh, andas con polera amarilla, ¿me entiendes? No es una observación así, sino es una observación del lenguaje que ocupas, del lenguaje paraverbal, de todo lo que haces, te fijas, es como un análisis de tu comportamiento más que nada. Ok. Luego hacemos un análisis de los criterios diagnósticos, ya después de la observación, criterios diagnósticos, es decir, cuáles son los requisitos, como por ejemplo la pérdida de placer, que es uno de los síntomas de la depresión, la pérdida constante de placer, la disminución del apetito, la mala higiene del sueño, el desánimo, un mal futuro, una visión negativa de sí misma. Todo esto son síntomas que si tú vas haciendo check, 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 puede ser que estés propenso a una depresión, que Y estés pasa, yendo a ella. y pasa también que hay personas que no pierden el apetito, sino que vayan hacia el otro lado. O eso Cierto, es netamente ansiedad. depende mucho del caso, ¿ya? Ya. Depende mucho del caso y de lo que esté viviendo la persona. Pero en concreto, los síntomas principales del estado depresor son los que fui nombrando, pero igual, por ejemplo, el no tener energía para hacer Ujú. cosas habituales, el displacer, pérdida de placer constante, en cierto modo igual un poco de lexitimia, que hace referencia, ¿verdad?, a no saber qué me está pasando. No sé si siento pena, alegría, rabia, asco, no lo sé. Por eso te serviría este podcast, ¿ya? Para no tener alexitimia y empezar a descubrir qué sientes. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con el ir como algo que se le llama la triada negativa, que es como una mala visión de futuro, una mala visión de ti mismo y la pérdida de esperanza. Claro, justamente cuando tú estabas hablando, personas que han estado con depresión me señalan que sienten que no son capaces de avanzar en nada, que todo se les hace como una montaña imposible de escalar, Ujú. aunque sean cosas muy pequeñas, y que no Así son es. capaces de lograr el éxito o lograr el objetivo que ellos están buscando, aunque Mm, sea muy pequeño, aunque sea levantarse en la mañana. sí, y hay Y muchos se sienten mitos. culpables también por no Sí, lograrlo. y más encima la gente de alrededor le echa más culpa, porque es como, oye, pero anímate, oye, échale ganas. Es voluntad. Oye, sí, ya, pues, échale ganas, anímate, dale para Ya, adelante. pero eso pasa, estamos definiendo la condición, pero Ujú. pasa, ¿por qué llegas a eso? Lo que ocurre es que pueden haber varios factores incidiendo y como te decía, en el análisis clínico que tú vas haciendo, está la observación, como te decía, los criterios diagnósticos y el último ítem es psicometría. Y es que aplicas test, Ok. ya aplicas test para evaluar cómo está la persona. Y esos test obviamente tienen todo un estudio, ¿verdad? Ay, no, no son los test de Facebook. Ya, no Lo que es- salía antes en la revista, en la Mix 17. ¿Ah? Sí, Ahí por está mi favor. carnet. Sí, hay gente que hace test de Facebook, así como tengo o no tengo depresión. No, son test serios, a través de metaanálisis y todo, una seguidilla de cosas para poder detectar que este test funciona para detectar o no patologías. ¿Y por qué las personas llegan a eso? Porque muchas veces en la observación clínica nos vamos dando cuenta que pueden ser varios factores. Uno de los principales que se han dado cuenta, por ejemplo, Boris Cyrulnik, que es que es psicólogo que ha estudiado la pérdida de esperanza en la depresión, es que hay un déficit en la resiliencia de la persona, es decir, la capacidad de afrontar los problemas. No lo sabe enfrentar bien, O sea, como no que se tiene frustra. herramientas para poder hacerlo Correcto. y esas herramientas las puedes adquirir en la terapia. Sí, Sí, rotundo. es que la vas fortaleciendo. En Ya. el caso, por ejemplo, de Ana, fue fortaleciendo eso. Fue dándose cuenta de que la tristeza era el doctor del alma. Entonces venía a preguntarle síntomas. Entonces empezó a darse cuenta que cuando se sentía triste se preguntaba, ¿cuál es la causa de mi sufrimiento? Y empezaba a darle respuesta a eso. Y era espectacular porque empezó a darse cuenta del segundo rol de la tristeza. ¿Ya? Porque como nos fuimos a la parte más patológica, que es la depresión, que es la gente Para que le poder tiene miedo. entenderla, claro. Y le tiene miedo. Pero yo le digo, mira, si estás triste 1 o 2 días, está bien. Es Es normal. normal. Si estás triste 3 días también, o sea, puede ocurrir. Si terminaste un vínculo amoroso, bueno, el duelo es otro tema, pero si terminaste un vínculo amoroso, si perdiste a alguien, si te dejaron del trabajo, si no funcionó un proyecto, es normal que te sientas triste un día, un par de horas, eh, Hasta 11 días. según la estadística clínica, ¿ya? Ahí, como les digo, hay un debate, así, ¿pero por qué 14? Pero es porque se hace estudios a multitudes, ¿verdad? La APA, que es la Asociación de Psicología Americana, y establece estos parámetros, como ciertos parámetros de que esto es y esto no es. Ya, pero en resumen, si nos sentimos tristes un par de días por una situación que tenemos, es normal que nos Sí, sintamos tristes, pero tenemos que ir a identificar el motivo de esa tristeza para poder sí, salir de ahí. correcto, sí, porque la gente le tiene miedo, pero yo te estoy quitando ese miedo para que lo trabajes. No es para que diga, ah, estoy triste, está bien, entonces ya llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y de repente, no, pues, si estás 15, 16, triste, 17, ay, ay, ay. claro, es como, para.
trata de lidiar con eso y a través de la herramienta que te vamos dando para que la tristeza no se empodere en ti, no te capture. Ojo, la depresión es una enfermedad, ¿de acuerdo? No es meramente estar triste. Es como decirle a alguien con fiebre, oye, ya, pues si es cosa de voluntad, párate de la cama. Oye, tienes fiebre, no le digas eso. Ujú. Es lo mismo con la depresión. Si tú le dices échale ganas, no. Lo que debes hacer con una persona que está en un estado depresor, lo principal es acompañamiento, sin Mm. juzgar. Por favor, no lo juzguen. No digas, oye, ya, ya estás yendo a terapia, estás medicándote, ¿por qué no te mejoras? No hagan eso, porque la persona que está en depresión siente que es una carga y al sentir que es una carga, más denigra su autoestima, por ende se siente peor de lo Peor. que está. Ok, pero vámonos entonces a lo menos patológico que es el tema de la tristeza y cómo lidiamos con ella de una manera sana y nos acostumbramos a que sea parte de nuestras vidas también. El segundo personaje que crea Tim, ¿ya? Es la enfermera que cuida. Ya. Él dice, ¿verdad?, en sus estudios, que la tristeza viene, te atrapa, te saca del campo de guerra y te lleva al hospital de refugiados militares, porque él dice que estamos en una constante guerra en la vida. Ok. Y en esta guerra, el doctor que cuida es la tristeza que te lleva del campo de batalla y te dice, oye, tienes una bala en la pierna, para por favor. Luego el doctor se va y entra la tristeza nuevamente con otro personaje y ese personaje es la enfermera que cuida. Ok, entonces viene primero el doctor, te da el diagnóstico y después viene la enfermera a hacer las curaciones. Sí, Ya. ¿Y cómo seguimos entonces? Entonces yo ya identifiqué cuál es la causa de lo que me hace de mi dolor. cierto. Ya. ¿Y? Y la enfermera lo que hace es lo que hace una enfermera, que es cuidar. Es decir, la tristeza no se va a ir hasta que tú estés fuerte nuevamente. Y para estar fuerte nuevamente debes entrenar la resiliencia, que es la capacidad, por ejemplo, para enfrentar los problemas, lo que se llama la empatía. Son medicamentos que te da la enfermera cuando estás triste. Y es lo que hay que empezar a consumir en esos momentos. La tolerancia a la frustración. Entonces, esta enfermera no te va a dejar tranquilo hasta que te tome el medicamento y obviamente hasta que estés fuerte. Entonces es como una segunda etapa de la tristeza Sí. que no se ha ido por completo, ya la identifiqué, pero no basta solamente con entender qué es lo que me pasa, sino cómo yo avanzo después de esto. Que es si es que estoy triste porque hay algo que yo no puedo controlar, por ejemplo, una relación que se rompió, etcétera, cómo yo, o un proyecto que fracasó, Así es. cómo yo me paro después de esto. Correcto. Y mientras no me logre parar, la tristeza me va a seguir acompañando. Correcto, muy bien, Ok. Rocío. Bien, Excelente. estrellita para mí. Segundo el programa, muy bien. Y si te das cuenta, esta enfermera que cuida viene a proteger, viene a decirte tranquilo. Afuera, imaginémonos juntos un campo de batalla, explosiones, sirenas, hay ruido, así es la vida. Afuera es una batalla continua cada día. Y estamos en este lugar, el doctor nos trajo porque nos vio mal. Y la enfermera nos está cuidando mientras las cosas pasan, pero allí es donde tenemos que forjar un nuevo nivel de profundidad en nosotros mismos. Es decir, ya, hasta que esté fuerte no voy a salir de tristeza para poder fortalecerme mientras estoy acá. Igual lo veo como súper inconsciente, o sea, te das cuenta de que estás triste, pero vas a empezar un camino para poder salir de ahí y Mm, te das el espacio para poder seguir de repente con esa sensación de querer llorar otra vez o de Así es. querer refugiarte y que te apapachen en algún minuto, Ujú. porque todavía te duele, es una herida que está abierta y Cierto. que estás caminando para que se cierre. Entonces quizás ahí tomo una emoción que vamos a hablar más adelante, que es el miedo, Ujú. donde este miedo de quedarte pegado en la emoción, que es lo que le pasaba a Ana, de Ujú. que se quedara pegada a la tristeza y la llevase a una depresión. Y finalmente no, la tristeza es un dolor que tú tienes, Ujú. una herida abierta que va a ir sanando, que va a tomar tiempo, pero no desesperes porque esto va a pasar, Ujú. Claro que en sí. la medida que te vayas haciendo cargo de eso. Correcto. Ok. Y si nos hacemos cargos, es más probable que pase más rápido, Ujú. ¿ya? Y por eso la gente cuando va a terapia le pierde el miedo a la tristeza y Mm, llora con ganas. Y de repente dice, hoy tengo pena, y llora. Porque la asimila, sabe que es un doctor y es una enfermera al mismo tiempo que te viene a proteger. mm. No te viene a deprimir, a dejarte en un estado de patológico, sino que viene a fortalecerte, viene a decirte, tranquilo, vamos a hacer algo al respecto de lo que te está pasando. Y el tercer personaje que igual me gusta mucho es, ¿verdad? Después que la enfermera viene a curarte, viene a cuidarte, entra el capitán. Ya, Porque acuérdense, estamos en contexto de guerra. ok. Entra el capitán y el capitán te mira, ya estás, ¿verdad? Ya mejoraste, ya no tienes la bala, ya tuviste los cuidados. Y el capitán es el testigo de la verdad. Ya. Así se llama, ¿ya? El testigo de la verdad, y para los que nos están escuchando, me puse la mano en la frente como señal de respeto. ¿Por qué? Es Porque un capitán. es un capitán autoritario, porque la tristeza viene a informarte de alguna u otra manera lo que es verdadero y lo que es falso. A ver. A mí me encanta este principio porque cuando lo descubrieron los neurocientíficos y dije, no lo puedo creer. Hay un personaje, hay dos psicólogos que estudiaron la tristeza que se llama Forgas y Rebecca, con K de kilo y Ya. H al final, Rebecca.
Y ellos hicieron un experimento bien interesante que te lo voy a contar. Cuéntamelo, ¿Ya? por favor. Pusieron entradas al cine en una mesa a estudiantes. Oye, a los estudiantes les encanta hacer el conejillo de India a los psicólogos, así que son estudiantes por si acaso, de universidad. Pusieron entradas encima de la mesa para ir al cine. Y independiente que las tomaran o no para ir a ver una película, les pidieron a todos, al 100% de los estudiantes, que mintieran y dijeran que no la tomaron. ¿Ya? ¿Ya? Ese fue el primer grupo. Ese primer grupo lo que hizo fue, ya, algunos lo tomaron, otros no, y se fueron. Y de ese grupo de esos grupos de 30, generaron otro grupo que los expusieron a 3 tipos de películas, ¿ya? A una película que son diferentes a los que tomaron las entradas, ¿vale? Un grupo vio una película triste, otro grupo vio una película chistosa y otro grupo vio un documental neutro. ¿Ya? Se les puso a estos 2 grupos frente a frente y a todo esto se les pidió obviamente que mintieran si hayan o no tomado las entradas del cine, y al grupo que vio las películas le pidieron que detectaran los que mentían y los que no. ¿Ya? Y adivina el resultado. Los que vieron la película triste lograron identificar quiénes eran. ¡Bien! Correcto, tercera estrellita. Sí, los que venían con emoción de pena o de tristeza detectaron a los mentirosos más rápido. No te puedo creer. Ujú. Mira. Entonces por eso es el guardián de la verdad, porque la tristeza a veces asoma incluso cuando creemos que alguien nos está mintiendo. Pon ojo ahí, ¿ya? Ya. Pon ojo, porque probablemente la tristeza te está ayudando a identificar mentiras a tu alrededor, Chan. tanto de los demás como mentiras que te estás creyendo. Ya. Ojo ahí. Te estás automintiendo. Sí. Ya. Así que está bien interesante ese estudio porque a mí me encantó, porque cuando le hago entender este principio a mis pacientes dicen, oye, ¿en serio? Le digo, sí, la tristeza te hace detectar más rápido las mentiras. Por eso que viene el doctor, viene la enfermera y luego viene el capitán a que te diga, oye, lo que estás pensando de ti, eso es mentira, para de pensar en eso. No eres un error, no eres un fracaso, no eres eso no es verdad. Entonces detectamos la mentira más fácil, O sea, cuando estamos en depresión es que no llegó el capitán. ¿cierto? Y por eso llega un capitán que es de carne y hueso y es tu psicólogo. Y eventualmente ahí el psiquiatra sí que tiene que entrar a picar más fuerte. Claro que sí. Claro, entonces este capitán que viene a sacarnos de este mundo que nos estamos inventando o que nos están inventando otras personas. Sí. Entonces, cuando logramos detectar este dolor, cuando empezamos a salir de ahí, estamos un poco más fuertes, tenemos que ver, para poder finalmente dar el paso de salir de la tristeza, que hayamos llegado a este nuevo estadio, Correcto. donde ya la mentira no tiene espacio. Ujú. Y el capitán se encarga de retarnos, es que es autoritario. Es como, oye, déjate de creer esas mentiras. Párate, tú eres un soldado, estás sano, estás listo, debes volver a la batalla. Ya. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el capitán llega antes de que estemos listos? Claro, y ahí es cuando ocurre, ¿verdad? Como el maltrato personal. Que es que nos empezamos a cuestionar, pero de mala manera. Empezamos a ver que esas mentiras parece que son verdad. Y es porque, claro, estoy herido, entonces, para el que está herido, yo tengo una frase que ocupo igual en la clínica mucho, que es, para el que está herido, hasta el cariño más sutil es dolor. Entonces, O sea, si llega antes el capitán, lo más probable es que volvamos a caer una y otra vez y va mellando así es. nuestra confianza en nosotros mismos, Correcto. porque no estamos listos para poder salir de ahí. Ujú. Entonces no podemos obligarnos a salir de un lugar donde todavía no estamos listos para salir porque no nos hemos hecho cargo de todo lo que tenemos que hacer. Cierto. Entonces, primero el doctor, después la enfermera, ese es el orden, y luego el capitán, porque ya, ok, descubro que me enfermó, me mantengo hasta que esté fuerte, y después que salgo, tengo que ser autoritario conmigo de poder salir y decir, vamos. Ya basta. Sí. Y eso es lo que la gente a veces confunde, a veces ocupa eso como el recurso principal para que la persona salga, pero no, querido. Primero va el paso 1, 2 y ahora va el 3, que es el capitán. De mentira versus verdad, descubrimos más rápido las mentiras. Interesante eso de poder conectarnos con esa sensación, con esa tristeza de una manera más sana. Ujú. Bueno, recuerden que lo que estamos hablando aquí es la inteligencia emocional, por lo tanto, saber lidiar correctamente con la tristeza, hacerla parte de nosotros de una manera saludable, nos va a poder permitir identificar a los mentirosos mucho más rápido, por lo tanto es una tremenda herramienta Sí. que trae el día de hoy. La tristeza es muy importante. La tristeza es muy importante y por eso tuvo un espacio especial dentro de nuestro podcast. Así es. Y bueno, hemos llegado al final, así que los dejamos invitados para el capítulo número 5, que es el miedo. Sí, va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de este capítulo de Las Prisiones de la Mente Podcast, herramientas prácticas y pasos iniciales para ser libre. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Nos reencontramos en el próximo capítulo.